Buenos días y por suerte no demasiado fríos días, lo que nos permite todavía mantener la calle antes de que las heladas nos trasladen momentáneamente a algún sitio más cubierto. Y en primer lugar, agradecer a la asamblea del 15M del barrio Lucero el que me haya invitado a participar con vosotros de esta mañana de sábado. Un poco mi intervención va a girar alrededor de lo que significa lo público, de lo que significa los derechos sociales de la gente, de los ciudadanos y del momento que se vive en relación a ello. En primer lugar, posiblemente esta mañana, cuando venía, recordaba una anécdota que me había comentado una compañera hace tiempo y que posiblemente la inmensa mayoría de la gente no sepa, que es que en el año 77-78, cuando se estaba discutiendo la Constitución, uno de los textos, de los múltiples textos que hubo en la Constitución, ya en la fase final, previa a la aprobación, incluso en el Senado, tenía un artículo que hablaba de la beneficencia. Y ese artículo iba a ser aprobado. Y justamente gracias a la presión del Colegio de Asistentes Sociales, que estaba muy organizado y había hecho 2 grandes huelgas en aquellos momentos, hubo una presión sobre los grupos parlamentarios para que se eliminase el tema de la beneficencia y se recogiese el tema de los derechos sociales. Este es un cambio conceptual fundamental en la existencia del estado del bienestar, porque la beneficencia es justamente la concepción que siempre han tenido los más poderosos o los más ricos de cómo moderar las contradicciones sociales. Es decir, cómo atender a los pobrecitos, cómo atender a los negritos, cómo atender a los chinitos, como las huchas del Domun que algunos recordaréis en su momento. En definitiva, cómo es la gracia de los poderosos, la gracia de los ricos, los que nos soltaban o nos sueltan algunas migajas de esa riqueza. Y en ese sentido, esa discusión, el régimen franquista fue un régimen caracterizado por grandes obras de beneficencia, con las grandes damas del régimen repartiendo juguetes o arroz o pan o leche en los barrios más carenciados, que en aquellos momentos eran la inmensa mayoría de los barrios de este país o de los barrios en construcción de este país, pero que tenía que ver con una concepción que desgraciadamente empezamos a ver muchos de esos elementos de nuevo en el discurso de algunos de nuestros gobernantes. Y desgraciadamente en esta comunidad, la presidenta de la comunidad tiene una concepción muy firme de cómo el tema de los derechos sociales debe ser una cuestión de beneficencia. Debe ser algo que se da porque a ellos les sobra y sobre todo porque les hace estar más satisfechos consigo mismo y con su concepción de la caridad cristiana. Pero los derechos sociales son una extraordinaria conquista, los derechos del estado del bienestar son una extraordinaria conquista de la población, particularmente en el caso europeo, sobre todo en el caso europeo, tiene que ver con el modelo de lo que fue la construcción europea, sobre todo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque había estados ya, como los nórdicos, que ya habían desarrollado unos potentes sistemas de protección social. En definitiva, la protección social, los derechos, la existencia de una esfera dentro de la sociedad de lo público, es decir, lo público significa lo común, lo que es de todos, lo que todos tenemos participación en ello, de los cuales todos nos beneficiamos y a la vez de la cual todos tenemos que contribuir a mantenerlo. Es una concepción respecto a un modelo de sociedad más equilibrado, no con la eliminación total de las injusticias, ni mucho menos, no con la eliminación del sistema económico preponderante, capitalista y de dominio de la propiedad privada, pero sí es un reequilibrio sustancial que afecta de forma muy directa a las condiciones de vida de la gente. Y en ese sentido, la reflexión que los diferentes movimientos obreros, socialistas, de izquierdas a lo largo de todo el siglo XX lograron hacer respecto a que la conquista del estado de bienestar era una conquista absolutamente imprescindible para la mejora de las condiciones de las clases populares y de las clases trabajadoras. En el caso español, ya a finales del XIX,
Hay un famoso informe, el informe de Jaime Vera sobre la situación social en España, que posiblemente es el primer documento clásico de pensamiento socialista español en las claves mismas del manifiesto comunista de Marx y Engels, elaborado por un médico, uno de los fundadores del Partido Socialista, Jaime Vera, que en 1887, me parece, emite este informe sobre la situación de las clases sociales en España. Vuelvo al tema de cómo la conquista del estado del bienestar es una conquista global de la sociedad. Es una conquista, además, global de la sociedad desde todo punto de vista. Es el establecimiento de unas relaciones diferentes a las que se habían venido viviendo y conviviendo en lo que eran las décadas o los siglos anteriores. En ese sentido, la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, significa la existencia de un gran pacto fiscal entre las clases más poderosas y las clases trabajadoras, que habían sido sustanciales para impulsar la derrota del nazismo y del fascismo. Prácticamente en toda Europa occidental fue la movilización popular la que, junto al ejército aliado, logran la derrota de los regímenes colaboracionistas, y a la salida de esta Segunda Guerra Mundial se establece un sistema que es lo que caracteriza la Europa moderna, que es un sistema de protección social generalizado que se basa en una redistribución muy poderosa de la renta existente y con una distribución de toda una serie de derechos, y ya considerados derechos sociales fundamentales, como sobre todo son la educación, la sanidad, la protección social, y más adelante se irá atendiendo a la protección de los más débiles, la protección de los discapacitados, los mayores o los niños. En definitiva, este pacto fiscal global, que configura una sociedad característica de la Europa occidental, es una conquista sobre todo en relación a la distribución de las rentas. O sea, yo creo que esto es algo fundamental, porque luego, cuando analicemos el caso español, vamos a ver que una de las características de la debilidad del estado de bienestar español es justamente el peso de una derecha extraordinariamente conservadora, reaccionaria y no distributiva. Y es una de las características sustanciales del tema. Este acuerdo global, que es además un acuerdo que también en Estados Unidos, de forma diferente, porque nunca logra implantarse plenamente, sobre todo en esferas como la sanidad y la educación, incluye también una distribución importante de rentas. Es a partir de finales de los años 70 y de la crisis de los años 70 cuando las clases más poderosas tienden a revertir esta situación, y se entra en un proceso, lo que se llama a nivel general el proceso de Reagan-Thatcher, de desmontaje o de ataque a lo que había sido el denominado estado del bienestar. Este es un proceso que se inicia en los años 80 y que se profundiza ya hasta el momento actual. Vivimos en ese sentido prácticamente 30 años de ofensiva contra los derechos sociales. Aunque España se incorpore al proceso del estado del bienestar muy posteriormente y con mayor debilidad, y ahora lo señalaré, de conjunto hay un proceso en el cual se tiende a restringir cada vez más, con muchas dificultades, entre otras cosas por la resistencia de las clases populares, por la resistencia de las organizaciones sociales, por la resistencia de los partidos de la izquierda. En general logran que este avance sea un avance muy limitado en el caso europeo. Es sobre todo en el último periodo que ya asistimos a una ofensiva mucho más a las claras, mucho más descubierta, pero que en los últimos 10 años sobre todo, pero que tiene un antecedente importantísimo en la ofensiva de los años 80 de Reagan y Thatcher, que es empezar a minar ideológicamente la sociedad sobre la defensa de lo público. Es una campaña permanente y en ese sentido es una estrategia que dura décadas para que la gente empiece a perder el apego a lo público, el apego a los bienes públicos que todos compartimos. Es decir, cuando se empieza a señalar que lo público es ineficiente, que lo público es costoso, que lo público nos hace ser menos competitivos, y estas ideas básicas
son ideas permanentemente machacadas de forma sistemática en todas las esferas. Yo creo que hay que tomar de este tipo de ofensiva, por ejemplo, el desmontaje de todo lo que es la economía pública, que es previo al desmontaje de los servicios públicos, es decir, cuando se privatizan de forma generalizada toda una serie de ramas de la producción que habían sido nacionalizadas en el proceso de la posguerra, justamente porque era la única medida de que la economía andase. Y como esta primera cuestión, el caso más claro es el desmantelamiento de todo lo que significan ferrocarriles, industrias siderúrgicas, la minería, las empresas energéticas, todo este primer proceso que es el proceso de desmantelamiento de la economía pública, es decir, de los recursos productivos que estaban en manos del Estado y como tal, de alguna forma, en manos de la sociedad. En España este proceso, como no se había vivido el mismo ritmo, se produce un incremento profundo, ya se había venido produciendo en los años 80, pero se produce un incremento profundo a raíz de 1996 con la privatización generalizada que el primero de los gobiernos Aznar hace sobre los bienes públicos productivos y sobre los bienes públicos tecnológicos. Por ejemplo, yo recuerdo que en aquel tiempo hice un artículo que se llamó El robo del siglo y que intentaba denunciar que este robo era un robo al capital colectivo de la sociedad española, porque era justamente el robo de aquello que más valor añadido daba a la economía española. O sea, las telefónicas, los Repsoles, etcétera, que se privatizaron en aquel momento, eliminó parte de la capacidad tecnológica y productiva de este país en relación a los beneficios de este país. Yo creo que este es un primer elemento, aunque se produzca en momentos históricos diferentes, enormemente importante. A partir de ahí, la ofensiva en el caso del Reino Unido, sobre todo a partir de la derrota de la lucha de los mineros en los años 80, es el desmantelamiento del sistema público, sobre todo de sanidad y de educación, que deja realmente el Reino Unido, que había sido inmediatamente después de la Guerra Mundial, a través de los gobiernos laboristas de Bevan y Berevich, los primeros constructores de forma generalizada tanto de la economía pública como de los sistemas sociales públicos, y deja el proceso de la sanidad y la educación absolutamente devastado y que ni siquiera 25 años después se ha podido recuperar. Por eso los niveles de prestación pública en el Reino Unido hoy están claramente por debajo de los niveles de prestación pública de un país mucho más atrasado en aquellos momentos y que llega al estado del bienestar bastante más tarde. Esto, además, va a venir acelerado en las últimas décadas ya por el proceso mundial de la evaporación del capital sobre la economía real y el proceso que se denomina de la financiarización de la economía. O sea, destrucción de la economía a lo público, destrucción de los servicios públicos sociales y a la vez modificación de la estructura económica a favor del dominio del capital financiero en unas cotas absolutamente desconocidas e impensables en ningún momento de la historia del mundo. Fundamentalmente porque el capital financiero en sí es una inmensa burbuja. Entonces, que no se basa ni en la producción de bienes y servicios, ni en la producción de bienes materiales y reales para la gente. Simplemente voy a dar un dato que os dejará realmente sorprendido. Además, es un dato de estas agencias a las cuales se valora tanto y que nos imponen todas las políticas a todos los niveles. Hoy todo el mundo aterrorizado por la modificación de Standard & Poor's de la calificación de solvencia de Francia, Italia y España. Estas entes supranacionales y por encima de la realidad, es un informe de Moody's que señala, fijaros el dato, del total de transacciones bancarias que se producen a nivel mundial, del total, es decir, del total de intercambios entre los bancos a nivel internacional, solo el 3% tiene que ver con la economía real.
Solo el 3% tiene que ver con la producción de bienes y servicios, o sea, de aquello que crea las condiciones materiales de existencia de la gente. Es decir, es una extraordinaria burbuja absolutamente inflada sobre la base del giro sistemático, ya ni siquiera de dinero efectivo, sino de operaciones ficticias que domina el mundo. Y no es casual que en ese sentido la explosión de la crisis económica actual, empezando por lo financiero, se basa sobre todo por la explosión de esta tremenda burbuja, una explosión relativa porque todavía no ha acabado de explotar, ni mucho menos. Pero esto para mí es enormemente importante porque significa que es el punto en el que debemos poner estratégicamente la mira. O sea, nosotros nos debemos fijar que como gran objetivo de la sociedad, de las clases trabajadoras, de aquellos que queremos otro mundo diferente, tenemos que tener claro que mientras no modifiquemos estas condiciones globales de existencia de la economía sobre la base de un dominio de un capital, el más abstracto de todos, que es el capital financiero, es enormemente difícil el modificar estas condiciones generales. Volviendo al tema del estado del bienestar y entrando en el caso español. En primer lugar, señalar que el proceso de construcción de lo que tenemos de estado de bienestar, es decir, de los servicios públicos construidos, es un proceso muy joven. O sea, en estos términos, hablar de 30 años es un proceso muy joven. Simplemente os voy a dar algún dato. En 1982 solo se destinaba al gasto de protección social, que son todos los servicios conjuntos, el 15% del Producto Interior Bruto. En 1982. En 1993, es decir, 11 años después, se dedica el 23,4%, mientras la media europea es el 27,4%. Es decir, hay un proceso real en el periodo 82-93 de convergencia social con Europa. Yo creo que esto es algo enormemente importante, es cuando se instauran el 82, prácticamente a partir del 80 se empiezan a fijar algunas de las piezas del estado de bienestar español. Digo, no solamente el primer gobierno Felipe, sino también la fase final, aunque ya era un gobierno muy en crisis del gobierno de UCD. Pero se produce un crecimiento en destinar el gasto social, se converge con Europa, nos situamos a 4 puntos de la media europea y, sin embargo, en el 2002 hemos descendido al 19,7%. Es decir, hemos vuelto a ampliar la brecha al 7,2%. Digo 2002 porque es el último dato estadístico fiable. Posiblemente hoy sea todavía peor, en ese sentido. Pero fijaros que es un proceso muy rápido y a la vez es un proceso donde la convergencia, en lugar de impulsarla, en un momento determinado se frena radicalmente y se gira al revés. Por ejemplo, todo lo que ha sido el incremento de rentas en este país, que en ese periodo del 93 al 2006, que es el último dato de renta que yo recuerdo, la renta per cápita de este país, o sea, lo que se denomina en un indicador que es muy vasto, es muy poco fino, como es la renta por habitante, se ha pasado de 11.000 euros a 23.500 o 24.000 euros. Es decir, es un crecimiento muy grande. Todo este incremento de riqueza, sin embargo, y también de impuestos, es decir, de riqueza global en la sociedad, no se ha conducido a reducir la distancia respecto a las medias de protección social europeas, sino al contrario, nos hemos ido distanciando más. Yo creo que este también es un elemento importante a retener, porque es un proceso en 2 décadas prácticamente donde se construyen las bases, la ley de sanidad pública universal, la universalización de la enseñanza a todos los niveles, la asistencia de los primeros elementos de protección social, la protección por el desempleo. Todo esto se genera en la década del 80 al 93 y cómo a partir de esos momentos, con una sociedad más rica, sin embargo, hemos descendido en la capacidad de protección social. Yo creo que este es un elemento enormemente interesante a señalar. Cuando se nos dice, y yo creo que aquí hay un argumento también importante,
que tenemos que tener, esto lo acaba de decir el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que tenemos que tener el estado de bienestar que podemos tener y nada más. Claro, aquí lo que está haciendo es la monetarización de los derechos. Es decir, no podemos tener más servicios sociales de lo que nos da la situación económica. Pero nos entra al segundo elemento, que es el vital. ¿Cómo se distribuye la riqueza del país en función de la prestación de servicios a los ciudadanos? Y yo creo que tienen mucha habilidad para lo que son axiomas comunes, de sentido común, transformarlos en aparentes verdades. Y yo creo que una de las funciones que socialmente tenemos movimientos como el 15M es contrarrestar este tremendo bombardeo ideológico alrededor de axiomas o de verdades que no son verdades, sino son falsedades que lo que esconden son defensa de intereses. Entonces yo creo que este ejemplo es bien claro. Se nos dice, tenemos que tener el estado del bienestar que podamos. Si solo podemos cubrir la protección al desempleo al 40%, solo al 40%. Si solo podemos cubrir la sanidad pública solamente en casos extremos, solamente la cumplimos en esto. Obviando todos los elementos que hay por detrás. 1, distribución del gasto social global. 2, distribución de la riqueza. 3, distribución de las rentas entre el excedente empresarial y las rentas salariales. Porque todo esto de disminución del gasto social va unido a un proceso también regresivo en la distribución de la renta a nivel del país. Es decir, años 80, mediados sea el momento, bueno, incluso a principios de los 80, donde la renta de los salarios o las rentas del trabajo eran las más altas en la participación en la renta nacional bruta. Cómo posteriormente ha ido disminuyendo el peso de los salarios en la renta nacional para incrementarse el peso de los excedentes empresariales. Es decir, esto nada es inocente. Veamos que esto nada es inocente y yo creo que todos los elementos a lo que nos tienen que abocar es a ser capaces de transmitir a la sociedad un discurso sustancial sobre estos temas. Y además, ahora entro a un tema que no tiene que ver con el estado del bienestar, pero que sí es fundamental para las discusiones actuales sobre los ajustes, que es el tema de que un país no puede permitirse niveles de protección social importantes, ni salarios mínimos importantes, ni retribución salarial adecuada, porque estamos en crisis. Bueno, lo empírico, los datos objetivos determinan que las sociedades más igualitarias, las que más gasto social hacen, las que más altas son las rentas del trabajo, son las sociedades menos afectadas por la crisis. Eso es demoledor desde el punto de vista estadístico. O sea, ¿cuál es el nivel de paro de aquellas sociedades que todos miramos como las sociedades más equilibradas del entorno europeo? No me refiero a otros. Son justamente a ellas que los salarios mínimos son los más altos, que las rentas del trabajo ocupan más proporción en la renta nacional, que el volumen de gasto social es más alto. Es decir, es justamente al revés de lo que se está diciendo. Lo digo porque esta es una discusión que tiene que ver con todo. El otro día escribí, que no sé, me imagino que se publicará este mes, un artículo sobre la creación de empleo, y en ese artículo yo lo que defendía era que cuanto más altos son los salarios, menos desempleo hay. Justamente a la inversa de lo que se dice, por una razón obvia. Es elemental que si hay más salarios, hay más capacidad de consumo, hay más capacidad de demanda, obviamente se reactiva el proceso crediticio en los bancos y obviamente la situación económica cambia sustancialmente. Lo que no cambia con esa cuestión es la distribución de los beneficios, que se cortará el volumen de distribución que la minoría está obteniendo de esta situación de crisis. Por ejemplo, cuando se nos dice que tenemos un estado del bienestar muy desarrollado, me remito a los datos. La población adulta que trabaja en nuestro país en los servicios clásicos de la protección social o del estado del bienestar, sanidad, educación, ayuda a las familias, en España es el 6%. Mientras la media de la Unión Europea de los 15, que son las del entorno económico común, es el 11%. Y países como Suecia es el 17%. Y Suecia es uno de los países con menos paro, por ejemplo.
La protección social, por ejemplo, en pensiones, en España se destina el 19,7%, en la Unión Europea el 26,9%, en Suecia el 31% y en Alemania el 29%. Es decir, hay más gasto social justamente en las sociedades que menos elementos de crisis tienen. Y en ese sentido tenemos que señalar cómo hay un extraordinario dinamizador de la situación económica que es justamente la inversión en gasto social. O sea, se calcula en algún momento de que simplemente la ley de dependencia aplicada significaría entre 400 y 500.000 puestos de trabajo nuevos. Y nunca se ha optado por esa vía. Esta es la cuestión que hay que plantear, porque la discusión se transforma en concreto, no es una demanda general. Es una demanda de que la activación de la economía pasa por estos momentos en la capacidad de hacer gasto productivo y gasto social que lo privado no hace. El gasto público social, por ejemplo, en España es solo el 72% del promedio de la Unión Europea. Pero esto también se basa en una distribución extraordinariamente desigual de la renta a la cual me refería antes. Por ejemplo, el nivel de concentración de la riqueza y del ingreso en España, de acuerdo a un índice que es el índice Gini, que da lo mismo ahora, es la cifra un 31%, mientras que la media de la Unión Europea de concentración de riqueza es un 29%. Es decir, igual que en los datos respecto al estado del bienestar y los servicios sociales estamos por debajo, sin embargo en concentración de riqueza estamos por encima. Por ejemplo, 20 familias son detentadoras del 20,14% de las empresas del IBEX 35. 1.400 personas, el 0,035%, controla el 80% del Producto Interior Bruto. A nivel mundial este dato de desigualdad es bestial. Sobre una población de 6.700 millones de habitantes en el planeta, 95.000 personas, es decir, el barrio del Lucero y 2 barrios más como esto, detenta el 25% de la riqueza del mundo. O sea, fijaros, es que es una dimensión estratosférica, 95.000 personas sobre 6.700.000 millones de habitantes del planeta. Y además hay una cuestión, aunque me meta en otro tema, es importante, que la desigualdad es un factor fundamental de la crisis y casi nadie se ha referido a eso. Hay una estadística comparativa enormemente interesante, que yo la cuento siempre. Las dos grandes crisis del siglo XX-XXI, la crisis del 29, que es infinitamente superior a la actual, o sea, por mucho que se nos cuente, esto no tiene nada que ver, 80 millones de parados en Estados Unidos, caída del Producto Interior Bruto en el 31%, estamos hablando ahora de caídas del 0,3, o sea, del 0, no tiene nada que ver, ¿no? Bien, esa crisis se produce cuando el dato de desigualdad es el 1% de la población americana controla el 23% de la riqueza de Estados Unidos. Año 1928, un año antes del gran crack. Bueno, año 2008, un año antes de la caída de Lehman Brothers. El 1% de la población americana detenta el 23% de la riqueza. Exactamente el mismo dato. Podrían haberse ido décimas arriba, décimas abajo, pero es que es muy paradigmático de lo que estoy diciendo respecto al factor de desigualdad. En definitiva, la defensa de lo público no es solo la defensa de un derecho, que ya en sí es sustancial, rompiendo con el concepto de beneficencia. Y así hay que plantearlo. Yo creo que el primer elemento que hay que señalar es que es un derecho de todo ciudadano, de toda persona que nace a la educación, a la sanidad, a la protección social y avanzar más hacia las rentas básicas de ciudadana, etcétera, etcétera. Todas las modalidades que se han planteado desde muchos puntos de vista. La segunda cuestión y fundamental es que la existencia de un estado del bienestar creciente y adecuado es un factor económico de desarrollo de primer orden. Que muchas veces se habla solamente a la defensiva, es decir, evitemos que nos quiten lo que tenemos. Hay que empezar a hablar también a la ofensiva.
Intentemos hacer más dinámica económicamente la sociedad a través de sectores fundamentales que emplean a millones de personas y dan servicios a muchos más millones de personas. Y que ese es un factor de dinamismo económico de primer lugar. Tercera cuestión a contraponer y discutir en profundidad. Lo público es más económico, más eficiente y alcanza cuotas de capacidad tecnológica y de prestación de servicios que nunca lo privado lo puede hacer. Por ejemplo, en el tema de la sanidad es categórico. Los grandes avances tecnológicos, los grandes avances de prestación de servicios no pueden producirse si no es a través de una dimensión de lo que se denomina economías de escala, de una dimensión superior de los centros hospitalarios. Y eso solamente lo puede abordar lo público. ¿Por qué la privada, aparte de ponerte flores en las habitaciones, cuando tiene un caso difícil lo deriva a los hospitales públicos? Esto es una realidad generalizada. O sea, enfermedades crónicas y difíciles desde el punto de vista de la investigación, del tratamiento, de la prevención, como el cáncer, como el SIDA, como los trasplantes, la privada está absolutamente en una situación de no poder competir con la pública porque no tiene la capacidad ni tecnológica ni formativa que tiene, ni de prestación de servicios que tiene la pública. Es decir, es falso. No es que estemos ante una sanidad más eficiente y otra menos eficiente, la pública. Es al contrario, lo que estamos es ante una transferencia de recursos de una a otra en función del beneficio privado. Y esto también podemos hablarlo en el ámbito de la educación. En el ámbito mientras en la salud pública, yo creo que en España se ha logrado defender el sistema de una forma bastante clara y contundente, a pesar de esta terrible ofensiva que estamos teniendo, particularmente en el caso de la Comunidad de Madrid, con las constructoras construyendo y gestionando hospitales y cosas así. Uno de los temas, como mínimo, más controvertidos o de los cuales no hemos logrado lo mismo que se logró con la sanidad es en el tema de la educación. Este es un tema que tiene que ver con la influencia de las clases conservadoras y particularmente de la Iglesia en este país. El que en la misma Constitución se abriese la vía a la enseñanza privada en lugar de que la enseñanza pública fuese la vértebra de estructuración de la sociedad. Este es un tema absolutamente vital. Francia se ha resistido muchos de los embates que ha tenido en este tiempo a pesar de las crisis económicas y ha sido por la existencia desde la Revolución Francesa, pero sobre todo posteriormente, de una escuela pública, única y laica durante muchos años, no cuestionada absolutamente por nadie y con un rango constitucional. ¿Por qué? Porque la enseñanza y la educación es el primer elemento de socialización y de construcción de la sociedad. Y desgraciadamente aquí se ha producido un proceso consciente, por un lado, que es la distribución en tres ámbitos educativos, el público, el concertado y el privado, que ha debilitado extraordinariamente la capacidad de la sociedad frente a esto. En ese sentido, nosotros tenemos que señalar estos tres aspectos que he venido diciendo. Cómo la defensa de lo público es la defensa de un derecho, es la defensa de un factor económicamente infinitamente más, con mayor capacidad de desarrollo y mayor capacidad de respuesta a la situación económica, y cómo a la vez es un sistema más eficaz, más eficiente y de una prestación al conjunto de la sociedad de un servicio enormemente importante. Quiero concluir porque creo que ya os he machacado demasiado, con una cuestión que a mí sí me parece importante y que también creo que se ha hecho dejación en todos estos años. Antes dije que no se había dado una batalla, ahora me refiero ideológica, suficientemente fuerte alrededor de la defensa de lo público. Ahora quiero señalar otro aspecto. La defensa de lo público también pasa por la calidad de lo público, por hacer una apuesta porque el servicio público sea cada vez mejor. Y esto no siempre ha sido así, ni siquiera desde el punto de vista de los sectores más progresistas o, por ejemplo, desde el punto de vista de los sindicatos. Es muy llamativo y de alguna forma escuece que con todas las medidas de recorte y de ajuste, la medida más comprendida por toda la gente sea el recorte del sueldo de los funcionarios.
todas las encuestas, lo primero que aceptan de los ajustes y de los recortes es el recorte del sueldo. ¿Qué significa? Que hay una percepción social absolutamente, no absolutamente, pero negativa del tema de la función pública. Y yo creo que esto también es mucha responsabilidad de no haber dado una batalla por la calidad del servicio público. Por ejemplo, yo creo que a nivel social, globalmente, hay una confusión en la percepción del funcionario. Yo creo que sigue pensándose que el funcionario público es el señor de la ventanilla con manguitos y que te dice vuelva usted mañana, como decía Larra, o que se está tomando el cafelito mientras tú llevas esperando toda la mañana. Pero es que el servicio público, la gente no lo identifica con los médicos que te atienden en urgencia, las enfermeras, los ATS, con el profesor que se preocupa de tus hijos, con el bombero que interviene en una cuestión, con las personas que organizan la sociedad. Por ejemplo, hay una disociación entre la percepción de algo que individualmente la gente, sin embargo, valora mucho con el tema del servicio público. Y yo creo que esto tiene que ver porque la apuesta por la calidad es también un compromiso público y un compromiso político, que a veces, por ejemplo, yo soy muy crítico en eso, muchas veces los sindicatos de funcionarios se centran demasiado en la protección del privilegio que se pueda tener por las razones y las conquistas justas que tienen, y no tanto en la valoración del servicio público. Yo creo que esto es fundamental cuando el 90% de la gente que se dedica a la actividad pública, la verdad, no es que tenga una vocación, como se dice a nivel general, sino que intenta hacer su trabajo de la mejor de las maneras posibles, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el reto que se tiene actualmente, que el reto social que tenemos todos en un momento en el cual no es que asistamos ya a una ofensiva ideológica, ya a una ofensiva parcial, sino empezamos a plantearnos una ofensiva generalizada sobre las conquistas limitadas que teníamos en nuestro país, sobre los derechos sociales conquistados. Es enormemente importante el ser capaces de articular un tejido social amplísimo que plantee que la defensa de lo público es la defensa de unas condiciones de convivencia democrática y de convivencia social absolutamente imprescindibles para seguir avanzando como sociedad, como personas, como individuos globalmente, en contra de la visión de que solo la individualización de los derechos, que solo la limitación de los derechos persona a persona y que cada uno se valga como se pueda, que es el modelo alternativo que nos intentan plantear. En definitiva, y para concluir y para que os sirva para vuestros debates y vuestro trabajo posterior, creo que estos tres retos que he planteado en la explicación de la defensa de lo público son tres retos que tenemos que tener claro y que son una de las grandes conquistas de la humanidad en su devenir hacia una sociedad mejor. Muchas gracias.